Bueno, buenas tardes nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de esta nueva jornada de Las Cosas del Campo, que es el Festival de Literatura de Interior que organiza la ciudad de Antequera. Y si venimos de hablar de la literatura hecha interior, que es lo que sucede cuando la literatura penetra en las cosas importantes, en la importancia de las cosas, ahora nos vamos a ir a un género muy vinculado al asombro, que es por otro lado una gran herramienta y un gran lenguaje de la literatura, gracias a una charla que hemos denominado El extraño interior, y que va a ser una conversación entre la periodista que juega en Casa Total, que es Lorena Sánchez, y el filósofo y también novelista Jorge Freire. Jorge Freire, bueno, tiene una amplísima trayectoria a pesar de su juventud. A pesar de su juventud tiene una amplia trayectoria. Ha indagado, yo siempre recomiendo, porque además es un libro que a mí me tocó especialmente, La banalidad del bien, en Páginas de espuma, un ensayo sobre, bueno, el buenismo, ¿no? Podríamos decir, para no meternos en terrenos que no nos ocupan ahora mismo, pero es uno de los filósofos que, como le pasaba a José Carlos Ruiz, pues más ampliamente y de manera más audaz están pensando lo que nos sucede como sociedad, y además desde diferentes lugares, ¿no? Que se trata de eso, de mirar siempre desde diferentes lugares para alcanzar las historias. Dar las gracias a Lorena, a Jorge por estar aquí, y el público es todo vuestro. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Bueno, ella ha presentado muy bien a Jorge. Yo creo que yo no voy a presentarlo, sino simplemente le voy a invitar a él que se autopresente. ¿Qué le diría a este público de Antequera que está aquí en este festival, que es tan interior, y en este caso vamos a dar una vuelta de tuerca, ¿no?, a la parte exterior? O sea, Lorena, me estás haciendo la madre de todas las preguntas. Me estás haciendo la pregunta del templo de Delfos, ¿quién soy yo? Sí. Bueno, pues esa pregunta querría poder responderte algún día. Tú sabes, permíteme no responder a la gallega con otra pregunta, pero sí con un chascarrillo. Ya sabes que un célebre torero de los años 20 del pasado siglo, no de este, Rafael Gómez Ortega, un día le presentaron en el Ateneo a un tal Ortega y Gasset. Y entonces se encogió de hombros y dijo, pues no me suena. ¿Y este señor a qué se dedica? Y entonces le dijeron, es filósofo. Y entonces el gallo se encogió de hombros y dijo, hay gente pato. Bueno, pues efectivamente hay gente pato, pues no es filósofo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo te diré una cosa, o sea, el hecho de que te llamen filósofo al final parece un flatus vocis, parece que no significa nada, porque yo sostengo que todos somos filósofos. Todas las personas que de alguna forma se hacen las preguntas existenciales en algún momento de su vida, y todos lo hacemos, quien se pregunta por el sentido, quien se pregunta por qué ha nacido, quien se pregunta qué quiere hacer con su vida, está filosofando. Entonces yo creo que ser filósofo no exige ni una licenciatura, ni un grado, ni un máster, nada por el estilo, sino sencillamente cavilar acerca de esas preguntas existenciales. Yo me definiría más bien como escritor de prosa filosófica, porque la filosofía es nada menos, nada más, mejor dicho, y también nada menos que una rama de la literatura, que es algo que se olvida. A veces la filosofía se pone moños, cree que se emancipa de su condición literaria y que tiene un mensaje tan urgente y tan profundo que trasladar que puede renunciar al estilo. Yo creo que no es cierto. La filosofía no es más que una rama de la literatura, y no necesariamente la más noble, porque la más noble seguramente sea la poesía. Es una rama más de la literatura. Con lo cual yo me definiría como un humilde escritor de prosa filosófica. Y en esa prosa filosofía, porque también ha escrito ensayos, ¿dónde está más cómodo? ¿En esa prosa filosofía que nos ha dicho, o en esos ensayos donde también uno tiene quizá un poquito más de libertad o menos, está un poco más sujeto a la línea de pensamiento? Mira, antes, cuando veníamos de camino, estábamos hablando con José Carlos Ruiz y con Sergio El Molino, y yo le decía a Sergio que le tengo un temor reverencial al formato de la novela, pero más que un temor reverencial, un pavor, un absoluto pavor, porque, bueno, para mí el ensayo es un formato muy asequible, porque, entre otras cosas, no tiene la arquitectura interna que tiene una novela. O sea, una novela tiene una urdimbre invisible que el lector, que el lego nunca percibe salvo cuando falla. Es un poco como las tuberías, ¿no? Las tuberías nunca piensas en ellas hasta que se estropean, ¿no? Si funcionan como una seda no te das cuenta de ellas. Y una buena novela, si está muy armada, parece que funciona de forma orgánica y no te das cuenta de todo el trabajo que tiene detrás, ¿no? Tú estás viendo la obra de teatro, pero no te paras a pensar en que detrás de la tramoya hay una serie de bielas y de pistones que están funcionando a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, yo sí estoy más acostumbrado a hacer una especie de ensayo filosófico, pero eso tuve que romperlo con el último libro, que lleva por título Los extrañados, porque me di cuenta de que para abordar ese sentimiento, a mi juicio universal, del extrañamiento,
tenía que rebasar los exiguos cauces del ensayo. Es decir, el ensayo te permite muchas cosas, pero no te lo permite todo. Yo creo que al final la ficción, no necesariamente la ficción, en realidad puede ser no ficción, pero digamos que recursos como la novela te permiten muchas más cosas. Por ejemplo, yo quería abordar este sentimiento universal, pero me di cuenta de que no permitía ser explicado, que no permitía ser descrito, que de alguna forma se sustraía a aquello que un ensayo filosófico permite, que de alguna forma solo permitía ser contado, solo permitía ser narrado. Para hablar del extrañamiento, yo podía haber tratado de, pues no sé, proponer una conceptualización, algún tipo de síntesis que lo describiera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo evité en todo momento. Generalmente, cuando uno hace un ensayo de filosofía, tiene que ofrecer una tesis, o sea, una síntesis de todo lo que voy a contar en el prólogo, y esa tesis luego se va desplegando en los capítulos ulteriores. Sin embargo, en este libro he hecho todo lo contrario. El prólogo es engañoso, porque el prólogo no descubre nada. El prólogo, bueno, pues tiene 3 o 4 metáforas, unas frases más o menos simpáticas, y te deja sin tener ni idea de qué va el libro. Solo lo hizo de una forma muy pensada. De hecho, me acordé de una cosa que me gusta mucho de Borges, que dice precisamente en el prólogo de Inquisiciones, y dice, el prólogo es el lugar en el que el escritor es menos escritor. A mí esa frase siempre me gustó porque nunca la entendí. No sé qué quiere decir Borges con eso, y lo he entendido ahora. Efectivamente, cuando tú quieres hablar de algo que no quieres precisar del todo, el prólogo solo tiene que ser una invitación a la lectura de una obra que no terminas de esclarecer. Entonces, a mí me interesaba que los lectores, en vez de recibir de forma pasiva un concepto, lo utilizasen, por así decirlo, como si fuera un test de Rorschach en que ir proyectando su biografía. Y la verdad es que lo más bonito de este libro, Los extrañados, es que precisamente por no haber definido del todo en qué consiste el extrañamiento, cada lector ha entendido una cosa diferente. Yo ahora con la promoción, al estar viéndome con lectores, etcétera, etcétera, el libro en realidad está compuesto por 4 vidas. O sea, son 4 relatos biográficos reales de 4 escritores conocidos, no extraordinariamente conocidos, pero sí conocidos, pero cuyas peripecias yo creo que sí permanecían más o menos ignoradas, ¿no? Y entonces yo me sorprendo porque sin que yo lo pregunte, porque en el fondo es un chantaje, tú no vas preguntando a la gente, ¿te ha gustado el libro? Porque entonces están obligados a decirte que sí, ¿no? Bueno, yo eso nunca lo pregunto, pero sin que yo lo pregunte, por la razón que sea, la gente siempre me dice, mi favorito de los 4 es tal. Y encima me explican por qué. Y es por motivos harto diferentes. Nunca te imaginas por qué. Uno se identifica porque tuvo una época en la que viajó mucho. Otro se identifica con este porque sintió incomprensión durante la adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al final esto del extrañamiento es un concepto suficientemente elástico como para abarcar muchas biografías, vivencias muy diferentes, pero que en último término remitan a un sentimiento universal. Cuando yo estaba dándole vueltas a este libro, sobre todo al concepto, al título, hay una web que a mí me gusta mucho de un diseñador gráfico estadounidense. Es muy curioso porque es un diccionario de sentimientos. Es una web y este chico la mantiene desde hace unos cuantos años. Entonces se inventa términos para sentimientos que no están en el diccionario. Eso es muy curioso. Entonces tiene uno que es el sentimiento de estar fuera de lugar, que es el extrañamiento. Y entonces él le puso de nombre monacopsis, porque del latín, o sea, monacus significa solo, soledad, o sea, la mónada de Leibniz está siempre sola, y opsis es, de ahí viene óptica, mirada, ¿no? O visión. Monacopsis es mirar que estás solo, reconocer que no te rodea nadie, reconocer que estás aislado. Pero claro, es que monacopsis es una palabra horrísona, suena fatal. Entonces, al final, no sé, que no, es que en realidad en el alemán de Alta Baviera al dolor de tripa le llaman Strudelfangum. Bueno, muy bien, pues le seguiré llamando dolor de tripa. Con lo cual, al final, me decanté por una palabra que ya conocemos, que además tiene muchas ramificaciones en la antropología, también en lo jurídico, que es extrañamiento. Esa novela, Los extrañados, son 4 personajes, esas 4 personas. ¿Por qué esas 4 personas y no otras? Es decir, ¿por qué Juanjo, por qué Benjamín, por qué Edith, que la conoce profundamente, además, porque escribió su biografía? ¿Por qué esas 4 personas? Podrían ser estos 4 como podrían ser 400. De hecho, ahora en la promoción hay mucha gente que me está sugiriendo nombres en los que yo no había pensado y seguramente habrían sido más apropiados. Por ejemplo, me han dicho Mark Twain, habría sido un extrañado estupendo, Jean Cocteau, Cyril Connolly, que además a mí me gusta mucho. Yo había pensado incluso en Spinoza, el filósofo este de los albores de la modernidad, pero se me quedaba muy alejado cronológicamente de estos personajes. Al final, ¿por qué estos 4? Pues porque son 4 personajes que a mí me gustan mucho. Son 4 escritores que a mí me han regalado horas de esplendor y de exuberancia y a los que debo mucho. Y además, pues también te diré que como son 4 autores que me han interesado mucho, la labor de documentación prácticamente ya la tenía hecha, porque me conocía sus vidas al dedillo. Yo soy muy lector
lector de biografías y tal, y entonces me conocía bastante su peripecia. Podrían haber sido otros, pero es que este libro también es una prenda de amor a 4 autores a los que debo mucho. Entonces, bueno, pues quería que sirviera de reconocimiento a 4 autores cuyas vidas nunca han sido ejemplares, es decir, que son personas con muchas sombras y que, sin embargo, yo reivindico como grandes autores, aunque no suscriba punto por punto ni todo lo que pensaron ni todo lo que hicieron. Pues mira, sin ir más lejos. José Bergamín es uno de los 4 personajes que componen este libro, gran poeta de la generación del 27, lo cual no es decir poco, y a mi juicio el gran aforista del pasado siglo, el gran aforista en español, no español, sino en español. Y cuando estaba yo, bueno, pues ya rematando el libro, un buen amigo me recomendó que no metiera este personaje, porque es un personaje muy controvertido, es un personaje con muchas aristas y que de alguna forma podía, bueno, pues herir muchas sensibilidades entre los lectores. Es un autor de familia malagueña que, andando el tiempo, ya con más de 80 años, se enroló en la causa Berchale. Y en los años de plomo, cuando ETA mataba a 1 o 2 personas por día, acabó puño en alto en los mítines de Ribatasuna. Bueno, yo quería hablar de ese personaje porque me interesa sobremanera, pero creo que no hace falta decir que a mí me interese ese personaje significa que yo esté de acuerdo con todo lo que opinó, lógicamente. Pero de igual forma, el resto de personajes como Blasco Ibáñez tampoco son ejemplares. Sergio del Molino no me dejará mentir porque además estaba presente. Blasco Ibáñez es un personaje que, bueno, como tantos clásicos, una vez que pasa el tiempo se vuelven prácticamente inocentes, se vuelven neutros y parece que no hacen ningún daño. Pero cuando Blasco estaba vivo, levantaba sentimientos muy encontrados. Cuando fui a presentar el libro a más de uno, allí contó Guillermo Altares, jefe de cultura del país, que cuando salió a la venta uno de los libros más polémicos de Blasco Ibáñez y uno de los peores también, La araña negra, que es un libro antijesuítico, anticlerical hasta las cachas, su abuela lo compró y se dejó bastante dinero porque era una edición muy suntuosa y de bastantes páginas, lo compró solo para quemarlo. Pero además es que no lo hizo solo su abuela, sino que hubo miles de mujeres, sobre todo mujeres piadosas y demás, que hicieron lo mismo, lo compraron solo para quemarlo. Fue un éxito de ventas, aunque solo fuera porque hubo gente que lo compró. Oye, pues mira, hoy sabemos que mucha gente compra los libros para hacerse fotos en redes. Pues lo importante es que se vendan, ¿no? Es cierto, es cierto. Es que no es necesario escribir sobre una persona, un personaje que es conocido y estar de acuerdo con él, ¿no? Eso es, ya lo dijo el otro día aquí Lorenzo Silva, ¿no? Dice, hay cosas con las que uno no comulga, pero no necesariamente no vas a escribir de esa persona que te parece interesante, sobre todo para tratar este tema, ¿no? Lo que es el extraño, el sentirte extraño, ¿no? Jorge, ¿te has sentido extraño en algún momento como escritor, como filósofo? Constantemente. Constantemente me he sentido extraño, y miente quien dice que no. Me he sentido extraño, sobre todo en mi adolescencia, que es el momento en el que todos nos sentimos fuera de lugar o sentimos que ese lugar en el que estamos no nos corresponde, y me sentí extraño la semana pasada cuando, a insistencias de mi mujer, volví al gimnasio después de 2 años sin pisarlo, y te reconozco que, no sé, me encontré con gente, no exagero, había gente que llevaba botellitas ergonómicas, envasado el agua al vacío, llevaban unas zapatillas ultrafuturistas, llevaban camisetas que transpiran, que no sé qué, y yo iba con mi camiseta de la Expo, mis calcetines así de rayas, y la verdad es que no sentí que ellos fueran extraños, sino que yo era una especie de alienígena, ¿no? Entonces, todos nos hemos sentido fuera de lugar en algún momento. Y precisamente para tirar de ese sentimiento universal, yo creo que era importante poner ante el lector estas 4 figuras que pueden servirle de espejos y que en cualquier caso, oye, no hay que defender en ningún momento, y sobre todo no tienes por qué cerrar filas con ellos, porque es imposible estar de acuerdo con todo lo que hicieron, ¿no? Pero sin embargo siguen siendo muy reveladores. Yo también me he sentido extraña alguna vez, sobre todo en el gimnasio. Yo voy con una camiseta normal y otros van más. Pero bueno, anécdotas, ¿no? Ese humor es que caracteriza a Jorge en su escrito. Esa frescura, esa manera de escribir, ¿puede acercar a mucha gente a la filosofía o no tiene un objetivo marcado, es innato? No, es una cosa muy buscada porque, bueno, pues cada uno, la cabra tira al monte, y yo tengo un estilo que me sale de natural muy barroco, muy arborescente, con muchos adjetivos, muy recargado, etcétera, etcétera, y además me salen manuscritos bastante largos. Entonces luego siempre tengo que meter la tijera, tengo que podar y sobre todo tengo que quitar perífrasis, adjetivos y estas cosas, porque al fin y al cabo hay que facilitárselo un poco al lector, y sobre todo yo creo que hay que entretenerlo y divertirlo. A mí mi máxima es el dictum horaciano, aquel de prodesse et delectare, instruir deleitando.
Yo no creo en esta visión penitencial de la literatura. Hay gente que lee prácticamente sufriendo, pensando que todo ese esfuerzo ímprobo al final les va a hacer más guapos, más sanos, más listos, y eso no es así. Eso en el fondo quizá te haga sufrir. Un buen amigo, sin ir más lejos, él me decía que después de 10 horas doblando el lomo en la oficina delante del ordenador, llega a casa, acuesta a las niñas y se lee 15 minutos de Zizek. No entiende absolutamente nada, pero piensa que lo hará más sabio. Pero hombre, paso, ponte gran hermano, bueno hombre, y deja de sufrir. Entonces, yo creo que al final no todo es pasarlo bien, pero creo que es importante ofrecer a los lectores, aparte de amenidad, una cierta voluntad de estilo, por esta condición literaria de la filosofía, y que al mismo tiempo aprendan algo, pero no se puede dar ese conocimiento en bruto, sobre pretexto de que la filosofía puede renunciar a ese vuelo literario. Hay una anécdota muy curiosa con Michel Foucault, con el famoso filósofo francés de los 60, que en sus libros a veces es muy complicado de entender. En ocasiones es ininteligible y, sin embargo, en sus charlas era absolutamente prístino, era cristalino, se le entendía muy bien. Y un discípulo le preguntó por qué hacía eso, por qué era tan difícil en los textos. Y él lo llamaba eso eumerdificación. Era como cubrir de mierda sus textos. Él decía eso. O sea, a mí me sale muy sencillo, pero yo luego lo recubro de una materia oscura para que parezca más denso. Eso es un error. No te digo que escribas de forma muy sencilla por el hecho de que sea sencillo, porque no solo comunicar, también tiene que ser significativo. Pero creo que también es importante que la gente disfrute con la prosa y que disfrute con el estilo y que haya un ritmo y que haya un humor. El humor yo no creo que sea solo una cosa para entretener. Creo que el humor es un arma de indagación filosófica muy importante. Porque el humor, entre otras cosas, disuelve los lugares comunes. Yo creo que al final la filosofía tiene que romper, entre otras cosas, con el sistema de valores dominantes que dominan cada momento. Y eso supone darle una vueltecita, aunque sea, a las palabras que proliferan. Cuando de repente vemos que hay ciertos sintagmas que se repiten por doquier, es cuando hay que someterlos a cuestión. Y yo creo que el humor es muy importante. A mí, mira, el otro día me gustó mucho una reseña que decían: este libro es desopilante. Como los filósofos somos filólogos frustrados y siempre estamos pensando en el origen de las palabras, dije, fíjate, desopilante, desopilar significa desobstruir. Es decir, si tú tienes unas cañerías atascadas, pues tú le pones cal y entonces lo desobstruyes. Es lo que hace el humor. Lo que hace el humor en las cañerías del entendimiento es, de alguna forma, desopilarlas, desobstruirlas, ¿no? Hacer que aquello que se veía lleno de adherencias, pues, de lugares comunes, de latiguillos, de tópicos, etcétera, etcétera, pues que termine desengrasándose, ¿no? Con lo cual yo creo que el humor es muy importante. Sí. Mientras viene el otro micro, nos lo vamos pasando, sin problema, Cristina, no te preocupes. Nos lo vamos pasando. Sí. Bien. Hemos hablado, vamos a centrarnos un poquito más en la filosofía. La condición humana es compleja desde sus orígenes, desde que el humano es humano, digámoslo así. Y eso está bastante presente en cada uno de tus libros, desde Agitación, con el que ganó el premio Málaga de ensayo, hasta lo del buenismo, la vanidad del bien, y también en este, ¿no? En Lo extraño, en varios. Esa condición del ser humano, ¿hacia dónde le lleva? ¿Hacia dónde lleva escribir continuamente sobre distintas ramas, pero hacia dónde va ese pensamiento, esas líneas que va escribiendo? Yo creo que al hablar del ser humano lo que hay que hacer es evitar la tentación adanista de pensar que estás descubriendo el Mediterráneo. Entre otras cosas porque creo que la condición humana no ha cambiado mucho desde que, no sé, los sabios griegos o los místicos hindúes o los santos medievales o los teólogos musulmanes o los pragmatistas americanos. Es decir, creo que en 3.000 años de tradición filosófica no ha cambiado la condición humana. Con lo cual, aunque a veces uno tenga la tentación de pensar que acaba de descubrir la pólvora, pues conviene ser un poco humilde y remitirse a aquellos que te han precedido. Yo creo que al final quien vuelve la mirada a la tradición camina siempre a hombros de gigantes, porque siempre encuentra pues un ontaner al que ir abrevando y extraer ideas, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que asumir esta idea del Eclesiastés de que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso Orwell lo criticó y decía, si asumiéramos de todas que nunca hay ninguna nueva idea bajo el sol, entonces tendremos que asumir, por ejemplo, que la esclavitud es irrevocable porque siempre ha habido esclavitud. No, puede haber nuevas ideas, sin duda puede haber nuevas ideas, pero creo que conviene evitar este adanismo y esta fascinación por lo nuevo, por el hecho de ser nuevo, que en ocasiones acogemos por bueno cuando solamente es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final con la condición humana yo creo que conviene ser bastante conservadores, a diferencia que con otras cosas. Uno puede ser muy progresista en prácticamente todo, pero la condición humana creo que no suele cambiar. Y eso creo que al final, mira, hay una frase de
Es que no me acuerdo al final si la puse. Estoy pensando ahora que creo... No, no la puse porque... es verdad. Yo me había planteado poner una frase en el frontispicio del libro que era de Spinoza, que decía: ni moralizo, ni me escandalizo, ni me río de la naturaleza humana, solo quiero conocerla. Al final no puse esa, al final puse otra que era: no conozco monstruo ni milagro más patente que yo mismo. Que esa yo creo que está bastante bien. O sea, al final no he visto milagro mayor y a la vez no he visto mayor monstruo que yo mismo, ¿no? Como cualquier otro. Bueno, pues al final creo que un buen punto de partida siempre es el asombro. Sí. Antes han hablado tanto José Carlos como Sergio de Molino de la filosofía, ¿no? De que no está en el orden del día de prácticamente nadie, ¿no? ¿Qué hay que cambiar para que eso pase? Porque está visto que ahora más que nunca la filosofía no se tiene en cuenta, pero es cuando más la necesitamos. Yo no creo, verás, yo no soy tan pesimista y de hecho me suelo alejar bastante de esta jeremiada que habla de la muerte de la filosofía, que es en realidad una cosa que se repite al menos desde los años 70 en España. Por supuesto, hay una tentativa en los planes de estudio de arrumbar progresivamente la filosofía, o eso que se llama el pensamiento crítico, que no sé muy bien qué significa, pero de alguna forma hay una tentativa de trocar, digámoslo así, la educación por mero adiestramiento. Es decir, que los estudiantes nos hagan muchas preguntas y que rellenen la declaración de la renta y que paguen impuestos y ya está. Bien, pero no creo que la filosofía como tal esté amenazada, por una sencilla razón. No creo que el cine muriese cuando cerraron los videoclubes. No creo que la música haya desaparecido porque cerraron las tiendas de discos. Y no creo que la filosofía desaparezca porque en cuarto de la ESO haya desaparecido una optativa. La filosofía es inherente al ser humano. La filosofía ni siquiera surge con los griegos, como suele decirse. La filosofía seguramente surgió en las cavernas. Y en el momento en el que el ser humano se hace una pregunta acerca de su condición, está filosofando. Y mientras exista un ser humano sobre la Tierra, va a haber filosofía, va a haber discurrir filosófico. Otra cosa es que haya cátedras de filosofía o que haya una filosofía tal y como la entendemos ahora, pero siempre se va a filosofar, con lo cual yo creo que por lo menos habría que evitar ese pesimismo. No, pero ya no es pesimismo, es decir, es verdad que no consiste solo en quitarlo de las aulas, ¿no? Sino de tener presente ese pensamiento crítico, que no es una palabra que abarca mucho, pero luego en realidad no dice mucho, pero sí tener una idea, al menos conocer, ese sentimiento por conocer, más allá de lo que te presentan y te martillean continuamente. Eso cómo se cambia si no permites que haya personas o no se aceptan personas que tengan otras ideas, que te planteen, que te cuestionen, porque nadie se cuestiona, es decir, te lo brindo y tú lo coges y ya está. La cuestión, es decir, preguntarte por el porqué de las cosas. Bueno, ya sabéis que tanto Platón como Aristóteles dijeron una cosa muy curiosa. Antes he nombrado el asombro y los dos convenían en que el asombro era el origen de la filosofía y el origen de la sabiduría. Porque siempre hay un momento, no necesariamente hablando de la condición humana, sino pongamos una adolescente que están muy interesados en, yo qué sé, en películas de terror o en juegos de rol o en videojuegos, da exactamente igual. Y a medida que van entrando en ese tema y van conociendo mucho de ese tema, cuanto más conocen, más se dan cuenta de todo lo que desconocen. En ese momento, en esa irrupción inicial del asombro, es cuando aparece precisamente esta gana por conocer mucho más, ¿no? Entonces, al final, quizá no sea tan importante que nosotros seamos capaces de inducir en los más jóvenes esta ansia de conocimiento, sino sencillamente sentarnos y esperar, porque antes o después va a aparecer. Porque en el fondo todo el mundo quiere saber cuál es su lugar en el mundo, porque en el fondo todo el mundo tiene esa curiosidad, por mucho que nosotros tengamos mayor o menor pericia para atizarla, ¿no? Pero yo creo que no hay que limitarlo todo a lo que consigan unos planes de estudio, a lo que consigan unos profesores. Al final hay mucha gente que se acerca a la filosofía y yo lo veo cada vez con más frecuencia con gente joven. Gente que a lo mejor está estudiando una ingeniería, pero me dice que por las tardes, el otro día, un chico en una charla, hace 3 días, que decía, bueno, es que esto mis compañeros de clase no lo entienden, les parece una rareza, pero me estoy leyendo todo Camus. Digo, pues muy bien, chaval, muy bien, tus compañeros no te entienden, pero no te va a hacer ningún daño para empezar. Quizá tampoco te haga más feliz. Eso también hay que reconocerlo, claro. Es verdad, o sea, quizá te haga más infeliz, quizá te genere más sinsabores, quizá le des más vueltas al tarro que tus amigos, pero en cualquier caso continúa y luego ya veremos. Sí, eso es común. Los de ciencias tiras por las letras. Eso lo sabe Cristina perfectamente. Pero los de letras no necesariamente tiran por las letras, ¿eh? No. El otro día, precisamente, no voy a nombrarlo, pero vamos, me reuní con un catedrático de filología y me decía que en su clase, entre sus alumnos, ninguno había leído el Quijote. O sea, que a veces estudiar X no significa que luego la gente por su cuenta lea. Eso no lo garantiza.
Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas, que es lo que centra este festival, habla mucho de lo contrario, de ese interior. Encuentra en el campo, en esa prosa, en esa poesía, un lugar en el que hacer un hogar, unas raíces. Y, sin embargo, Jorge Freire nos está hablando en Los extrañados de que no existen esas raíces, de que te encuentras solo precisamente en un sitio en el que tendrías que estar acompañado. ¿Cómo guiar ese camino de donde hay raíz y no lo siente? Pero uno de los personajes que aparecen en este libro, que lo he nombrado Bergamín, tiene algunos aforismos maravillosos y uno de ellos dice: buscar las raíces es una forma sofisticada de andarse por las ramas. Bueno, al final, efectivamente, cuando estamos buscando las raíces, aunque pensemos que es lo más, digamos, lo más físico, lo más material, en ocasiones es verdad que nos vamos por las ramas y acabamos cayendo en ensoñaciones, con lo cual yo soy el primero que creo que durante mucho tiempo, de forma muy negligente, hemos pasado por alto cuestiones como las raíces o como el sentimiento de pertenencia, pero creo que convendría no obstinarse con ello. Fíjate, hemos hablado del tema del discurrir filosófico. Si tú hablas con un adolescente y le preguntas a alguno de los que tengan, no sé, reservas hacia la filosofía, es muy curioso, al menos los adolescentes madrileños, que utilizan una expresión que me hace mucha gracia y dices que filosofar es rayarse. Bueno, en cierto sentido tienen razón, porque rayarse significa dar vueltas de forma muy obstinada, con la machaconería de alguien muy obstinado, muy terco, de dar vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Y tienen razón, hacer eso no te acerca a la verdad. En tal caso, filosofar será dar una pequeña vuelta de tuerca a las cosas, pero no dar demasiadas vueltas, ¿no? Y cuantas más vueltas das a un tema, en realidad, más lo oscureces y más te alejas de él. Entonces, bueno, al final, con esta cuestión de las raíces, convendría no obstinarse y precisamente no pasar de un extremo a otro. Durante mucho tiempo lo hemos fiado todo a la advocación de la ciudad abierta, a valores vinculados al cosmopolitismo, y hemos pensado que esto de las raíces o el arraigo o efectivamente el sentimiento de pertenencia eran cosas pertenecientes al pasado y nos equivocábamos de pe a pa. Entonces, al final, pues, creo que tendremos que volver a esta cuestión que es inherente al ser humano y que es la comunidad. El ser humano es un animal comunitario. No es un animal gregario, es un animal comunitario. Y durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que el ser humano puede ser una isla, que el ser humano, además, bajo este mito del individualismo de las últimas décadas, que el ser humano es una especie de, pues no sé, una especie de plastes fictor, decían en el Renacimiento, ¿no? O sea, una especie de creador de sí mismo, como el dios medieval, es causa sui, se basta a sí mismo, es el único artífice de su ventura, es el self-made man, no necesita a nadie más. No necesita del concurso de la comunidad. Bueno, eso es mentira. El ser humano, para empezar, es comunitario. La comunidad siempre es previa iba a decir al individuo, en realidad no es el individuo, es la persona. Yo ahora le estoy dando muchas vueltas a este tema, precisamente para un libro que estoy terminando, y se me ha ocurrido una cosa que puede parecer banal, pero creo que no lo es. Es muy común oír la palabra individuo cargada de una intención peyorativa. Pero mira ese tío, qué individuo. Soy individuo, ¿a dónde vas conduciendo tan rápido? Pero nunca diríamos como un insulto la palabra persona. Claro, porque en el fondo individuo no es más que una reducción de la persona, pero somos algo más que un individuo, somos algo más que un átomo, somos algo más que una partícula. Una persona es mucho más que el individuo, es mucho más que el homo economicus al que nos reduce la sociedad contemporánea. Entonces yo creo que es importante. Es curioso porque la palabra individuo es la traducción que hizo Cicerón, individuum, de un concepto griego que era átomos. De hecho, individualismo es atomocracia, en griego. Entonces, precisamente, la sociedad actual nos convierte en átomos, nos separa, nos convierte en pequeñas islas aisladas, y es muy paradójico que esto suceda en la era de la comunicación, porque precisamente la comunicación viene de comunis, que es común. Y hoy estamos conectados en tiempo real y al mismo tiempo estamos cada vez más solos. O sea, es curioso que uno de nuestros grandes problemas, y que lo va a ser durante las próximas décadas, es la soledad no deseada, que según las estadísticas en España hay casi 2 millones de personas que no tienen a quién recurrir si lo necesitan, si se caen, mujeres mayores, si se pegan un golpe en casa, no tienen a quién recurrir, en un momento en el que se supone estamos conectados en tiempo real, ¿no? Yo la verdad es que me acuerdo mucho de lo que decía Santayana, decía, ya no podemos comunicarnos, sino en el mejor de los casos soliloquiar en armonía. Entonces, precisamente la sociedad de la conexión en tiempo real es una sociedad en la que cunde la soledad a gran escala. Es cierto. Vamos a seguir hilando con el coloquio anterior, el complejo del escritor español. Me ha encantado porque es que lo ha abordado, pero es que también enlaza con esto, ¿no? Con esa soledad, ¿no? El no sentirse español, escritor español aquí. También, sin embargo, Manuel Vila, en su última novela, humorísticamente también, como utiliza mucho también el humor,
Dice que le gusta ser escritor español, ¿no? Lo pone claramente, pero yo lo tomo por la otra parte, ¿no? Es decir, aquí Sergio de Molino ha dicho que todos piensan en haber escrito una novela en Nueva York y demás. ¿Esto enlaza con un poquito con ese extrañismo, ese de sentirte solo? ¿O quizá algo muy exagerado lo que...? Bueno, pasa una cosa con la reflexión sobre España. Ya que está aquí presente Sergio del Molino. La España vacía suele ser, la gente lo ha leído, además de comprarlo, y suele ser malinterpretado como una especie de ensayo acerca del interior, acerca del éxodo rural, acerca de la despoblación. En realidad es un ensayo que inicia una senda porque es un ensayo sobre España. Y un ensayo que nada tiene que ver con la literatura 98ista, que no era más que una suerte de cultur pessimismus, que solo fue ganancia de editores. Esta obsesión con el ser de España, el mal de España, España como problema. En realidad lo que hace Sergio, en este caso, es utilizando una mirada muy fresca, que yo creo que en la generación anterior habría sido inaudita, hablar de la vertebración de España. Y no tanto del problema poblacional, el problema de tal. Entonces, creo, vamos, a lo mejor es una intuición mía equivocada, pero creo que en nuestra generación hay una ansia por responder a la pregunta de qué es España, de dónde está el problema con España. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo nací en un momento en el que España era un país homologable al resto, en el que precisamente cuando yo nazco es cuando se incorpora a la Comunidad Económica Europea. Entonces, a mí estos discursos que durante los últimos años sin duda han vuelto y han arreciado acerca de la excepcionalidad de España, de que España es un Estado fallido, de que España es un país que de alguna forma tiene un problema de gobernabilidad que es inherente a su esencia, etc. Yo no lo entiendo, porque yo he nacido en un país que para bien o para mal es homologable al resto y que tiene sus mismos vicios, pero que en cualquier caso no es muy diferente de los demás. Entonces yo creo que mi generación quizás es la primera que se ha dado cuenta de que por lo pronto el problema de España no existe y por otro lado darle tanta importancia al ser de España es seguramente una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo y luego mucha gente le dedica tiempo a escribir de eso, ¿no? A hablar continuamente y a confrontar, ¿no? lo que es esa idea de España que no sabemos si es la adecuada o no la adecuada, pero que sí se invierte mucho tiempo, se escribe mucho de eso. ¿Cómo romper con todo eso desde el mundo de las ideas? Mira, yo no sé cómo hay que hacerlo, pero se me ocurre una cosa precisamente porque el otro día lo hablé con un amigo y yo creo que sencillamente conociendo más España. El otro día un amigo me soltó una perorata con la mejor de sus intenciones, porque es una persona muy bien intencionada, argumentándome que España es un país plurinacional. Y entonces él me explicaba que realmente él había estado conociendo Asturias y se había dado cuenta de hasta qué punto las tradiciones culturales, la diversidad lingüística, la gastronomía, los climas eran radicalmente diferentes en el norte, en el oeste, en el sur. Y yo le decía, claro, efectivamente, estás descubriendo España. España es un país harto diverso y efectivamente nos encontramos con tradiciones culturales muy diferentes, pero eso quizá no lo convierte en plurinacional. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso creo que cada generación tiene que descubrir el Mediterráneo, pero luego al final darse cuenta de que es difícil enseñar a hacer hijos a los padres. Y quizá, bueno, pues para evitar ciertas ensoñaciones convendría conocer un poco más las cosas. Sí, como en todo, ¿no? Nos ha hablado que está escribiendo la próxima novela. Yo no puedo evitar la condición de periodista, ¿no? En querer indagar y saber algo más de esa novela que está escribiendo. ¿Hacia dónde nos lleva? No, en realidad no es una novela, es un ensayo acerca de la comunidad. Se va a titular La querencia y va a salir muy pronto. Antes tengo un ensayo más académico que se titula Palabra de honor, que es un ensayo filosófico acerca de la palabra, de cómo, digamos, recuperar esa palabra digna y significativa que durante los últimos años bueno, pues ha sido eclipsada por una palabrería vana que parece que dice mucho sin decir nada significativo. Y aparte de eso, pues estoy con una tercera cosa que me va a llevar más tiempo y que es, entre otras cosas, un ensayo sobre España. Si al final siempre estamos volviendo a España. Sin saberlo, hemos, sí, hemos llevado. Efectivamente. Una pregunta ya última como mujer. Sé que es amplio conocedor de Edith Wharton, ¿lo digo bien el nombre? No, mi inglés no es muy... Yo lo digo castellanizo, Edith Wharton, digo yo. Ahí está, perfectamente. Sí, sí. ¿Qué le llamó la atención de esa mujer tan peculiar en una época en la que... una época que era distinta totalmente a esta? ¿Qué le llamó la atención para indagar en esa biografía y descubrirnos a esa persona? Pues mira, Edith Wharton, para empezar, demuestra que hay personajes que se sustraen a el eslogan mitinero, que se sustraen a la simplificación en una frase.
Edith Wharton es la protagonista de infinidad de papers y de artículos académicos durante los últimos 30 años en que se habla de pioneras, en el que se habla de la emancipación femenina, en que se habla de cómo se terminó rumbando ese mito patriarcal del ángel del hogar, en el que se habla de tantas cosas. Sin embargo, curiosamente, Edith Wharton era una mujer extraordinariamente conservadora. ¿Cómo es posible que una mujer que en sus novelas iba siempre diseminando claves biográficas, que en los años 20 metiera a las activistas feministas y a las sufragistas y dijera, esas mujeres gritonas, groseras, que dicen barbaridades encaramadas a sus tribunas, una mujer muy conservadora que de hecho miraba hacia atrás porque su tiempo había dejado de entenderlo, porque no le gustaba el divorcio, aunque luego ya terminó divorciándose, no le gustaban las nuevas corrientes de opinión y sin embargo, fíjate tú cómo son las cosas, pues terminó siendo, malgré él, pues terminó siendo una pionera feminista. Es decir, aunque ella no quisiera, pues uno nunca es responsable de la sombra que va arrojando en las generaciones ulteriores. Entonces, incluso siendo una mujer tan conservadora, que además había nacido no era tanto una adelantada a su tiempo, sino más bien una atrasada a su tiempo. Ella pertenecía quizá a la generación anterior. Ella había nacido en el viejo Nueva York. Tiene, por ejemplo, fíjate, una de las... yo primero la conocí por sus novelas y me gustó mucho porque es una gran prosista. Y luego leí una obra suya que es impresionante, que son sus memorias, una mirada atrás, un libro, por desgracia, descatalogadísimo. Y entonces ella empieza ese libro hablando de la Quinta Avenida, por la que paseaba con su madre. Y claro, dices, pero qué barbaridad, esto es la Quinta Avenida. Te lo describe como una ringlera de casas bajas particulares, todas de un color uniforme, así color ocre, color arenisca, así todo marrón y tal. Y dice, había unas cuantas casas bajas, de repente se interrumpían y había unas cuantas vacas pastando. Y dices, eso era la misma Quinta Avenida. Bueno, pues en cuestión de 15 años todo eso se transformó cuando llegaron los nuevos ricos, las fortunas procedentes de la banca, pero fundamentalmente del acero y del ferrocarril, y aparecieron los rascacielos, ¿no? Entonces es como la cronista de ese mundo previo a la llegada de las nuevas fortunas. Es como la vieja aristocracia, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es una mujer muy rancia, pero sin embargo, en sus novelas, no tanto en sus ideas, muestra una sensibilidad extraordinaria. Entonces, claro, es una prosista maravillosa. Y luego, sobre todo, como obras son amores y no buenas razones, no es tanto lo que ella opinaba, no es tanto lo que ella dijese acerca de las activistas, sino lo que hizo con su propia vida. Entonces, claro, es una mujer que durante casi 30 años vive dominada, no dominada, convive con un marido cambiante, con problemas mentales, pero además con arranques claramente violentos, saturnal, voltario, peligroso, y son 30 años de malavenencia. Entonces, ella, su independencia, no la consigue saliendo de casa, no la consigue escapando de ese hogar, de que es una cárcel dominada por el marido, sino que en realidad lo que hace es, paradójicamente, volcarse al espacio doméstico y hacerse fuerte y erigir, por así decirlo, un fortín y una tronera donde había una cárcel. Entonces ella es una de las primeras escritoras de la historia que se profesionaliza. Y no solo se profesionaliza, sino que gana muchísimo dinero con sus novelas, se forra con los royalties, edifica además una casa 2 décadas y pico antes de que Virginia Woolf hablara de la habitación propia, ella predicó con el ejemplo. Su primer libro era un libro de diseño de interiores en que describía cómo tenían que ser las casas para que las mujeres tuvieran estancias no solo separadas del marido, sino independientes, que no hiciera falta que él tuviera que pasar por sus dominios para ir a los suyos. Casas que tuvieran alrededor corredores, galerías, etc., ¿no? Bueno, pues ella edifica una casa así, la edifica al dedillo. Y esa casa, que sigue todavía en pie y que es maravillosa, de alguna forma es una declaración de intenciones. Entonces, claro, estamos hablando efectivamente de una mujer muy conservadora, pero sin embargo, una mujer pionera, que rompe con el mito de lo que en principio correspondía a las mujeres y a la condición femenina y el ángel del hogar. Luego una mujer, por cierto, con una prosa muy particular. Una prosa muy categórica, muy sutil, en ocasiones gélida, una prosa muy fría. Si tú lees las reseñas que se leían en el New York Times de sus novelas, que vendían infinidad de copias, siempre se decía lo mismo. ¿Qué prosa tan escasamente femenina tiene esta mujer? Escribe como un hombre, es demasiado fría. Y luego incluso a veces deslizaban otras sospechas. Tiene los hombros demasiado anchos, tiene una mandíbula demasiado cuadrada y encima no tiene hijos. Algo raro ahí. Yo no sé si querían insinuar que era un tío disfrazado. Seguro. Claro, pero efectivamente también abrió camino a muchas otras escritoras que no tenían que plegarse a esa dichosa sensibilidad femenina y, bueno, pues hacer de la mujer la reserva de afectos, ¿no? Que era tan común en la literatura victoriana. Bueno, en fin, a mí Wharton me gusta muchísimo, me parece un personaje muy inspirador y luego aparte me parece una grandísima escritora. En fin, anteayer salió la noticia de que Netflix va a adaptar La Edad de la Inocencia, que es para echarse a temblar teniendo en cuenta lo que hace Netflix. Pero bueno, eso quiere decir que por lo menos su impronta sigue viva. Algo quedará. Como no vamos mal de tiempo, pero o sí, lo que nos diga Cristina. Dice bien. Si tenéis alguna pregunta, vais preguntando, que yo puedo seguir hablando con él. Aquí está.
¿Hay otro Aprovecho micrófono? para agradecer a Cristina que me ha presentado como un filósofo joven, teniendo en cuenta que en unos días cumplo 40 castañas Bueno, y eso no es nada. concluyo una vez más que la juventud es un concepto elástico y que prácticamente se prolonga hasta la primera revisión de próstata. Así que muchas gracias. O más, yo... Tiene. Bueno, hay una pregunta. Bueno, Vale, sí. bueno, buenas tardes, Jorge, de nuevo. Quería preguntarte, bueno, pues saber qué pensaba sobre la idea de extrañamiento. Tú lo has hablado desde el punto de vista de la persona que se siente extraña, pero desde el punto de vista antropológico significa salirte de lo que tú eres, de tu grupo de referencia, ver al otro desde fuera. Entonces, yo creo que hoy en día existe una crisis de extrañamiento, quizá porque nos hemos alejado de la comunidad, como tú bien has dicho, por todo ese proceso de aceleración del que habla Hartmut Rosa, el filósofo. Entonces, todo esto quizás puede estar en el origen de ciertas crisis personales que estamos viviendo, que causan esos malestares de los que tanto se habla. Entonces, me gustaría saber qué opinas de ese otro extrañamiento, de esa incapacidad que tenemos hoy en día de ponernos en el lugar del otro, de situarnos no como individuos, sino como parte de una comunidad que enfrenta a otro individuo que viene de fuera, pero que quiere integrarse con nosotros. Me gustaría conocer tu reflexión. Pues mira, has citado a Hartmut Rosa, yo creo que precisamente lo que él escribe acerca de esa aceleración y de esa disrupción, que ya no es una necesidad de novedades, sino de disrupción, es decir, aquello que decía Mark Zuckerberg de si no estás rompiendo cosas no estás haciendo nada. La verdad es que precisamente esta sociedad es completamente enemiga de los vínculos duraderos. Por eso precisamente nos encontramos con relaciones que por definición no pueden durar porque nos obligan a estar constantemente cambiándolas. Una de las inspiraciones de este libro fue una reunión que tuvimos de antiguos alumnos de mis compañeros del cole. Y fue una cosa muy tierna porque evidentemente te encuentras con tu compañero de pupitre de hace unos cuantos años y tal. Pero me di cuenta de que algunos seguían siendo las mismas personas, pero se habían convertido en completos extraños. Y al final me acordé, Freud llamaba lo siniestro a aquella cosa que es familiar y de bien extraña. Entonces, efectivamente, yo estaba viendo a uno que había sido mi compañero de pupitre y, de hecho, vestía igual. O sea, seguía con camisetas de bola de dragón y con los pantaloncitos cortos y las Converse, pero ya tenía sus entraditas, ya tenía sus canas, ya las arruguitas le plisaban el rostro, ¿no? Y entonces, pues había algo siniestro en todo ello. Luego, otra cosa que se me ocurrió, en fin, siempre nos gusta ponernos moños y decir que se me ocurrió la idea leyendo a Hegel un día, pero en realidad la primera idea de este libro me vino, tengo una niña pequeña y le estaba leyendo un día en vacaciones El patito feo. Y entonces, esto puede parecer una bobada. Claro, son libros ilustrados, ella no sabe leer todavía, ¿no? Entonces, en el cuento del patito feo suele suceder que a los ilustradores les cuesta muchísimo dibujar lo feo. Hombre, pero ¿qué te cuesta si es el patito feo? Que sea patito y que sea feo. Por la sencilla razón de que a los cachorritos nunca se les dibuja feos, porque un pollino, un sorce, un patito, en este caso no es un patito, luego descubrimos que es un cígnido, ¿no? Que es un cisne. Pero si es un cachorrito no te sale feo, ¿no? Entonces, claro, al final te das cuenta de que, vaya obviedad, el patito no es que sea feo, sino que sencillamente está entre anátidos, está entre patos, y por esa razón, por una cuestión relacional, nunca lo van a ver como algo bonito porque no estaba en su lugar. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso de no estar en el lugar que nos corresponde? Bueno, yo empecé sopesando la idea de que el extrañamiento era una cuestión más de circunstancias. Y por eso, cuando acometí el personaje de Bergamín, pensaba que en realidad eran personajes, los que yo abordaba en el libro, que habían nacido en el tiempo equivocado. A lo mejor se habían adelantado, a lo mejor se habían atrasado, pero de alguna forma no les tocó el lugar propio. Y entonces con Bergamín entendí que eso no es así. Entendí que en realidad es una cuestión caracteriológica. Si me permitís la anécdota y no me prolongo mucho. Bergamín suele decirse que tuvo muchos problemas porque se malquistó con las autoridades franquistas, porque acometió 3 exilios, porque fue un gran poeta que estaba muy significado con la República, que tuvo 2 puestos políticos con Largo Caballero y que luego se exilió. Luego volvió en los 60, se enfrentó a Fraga, tuvo que volver a irse a Latinoamérica y finalmente ya en democracia volvió a España. Pero este aquí, que ya habiendo encontrado su lugar propio, como una tesela que encaja en el mosaico, ¿no? Se va al País Vasco, encuentra el Dorado, encuentra el lugar perfecto, pero también ahí se enfrenta a la autoridad. Es decir, que ni incluso encontrando el lugar que te era propio, terminas de ser un extrañado. Escribió un artículo incendiario, un artículo explosivo, cuando ya tenía 83 años, y tuvo que ir a declarar a la audiencia de San Sebastián. Entonces ahí se enteró de que el fiscal pedía 7 años de cárcel para él.
Repito que tiene 83 años. Entonces Bergamín contestó, coño, no sabía que me quedaba tanto tiempo de vida. Entonces, claro, ahí me acordé, hay una frase del Persiles de Cervantes, que es un libro que a mí me gusta mucho, que en un momento culminante los protagonistas hacen una especie de peregrinaje, y entonces dice Cervantes, pensaron que mudando de lugar mudarían de ventura. Y ese es en el fondo el extrañado. El extrañado nunca deja de ser un extrañado por mucho que se vaya a ese lugar que le es propio. Por mucho que le pase como a Bergamín, que hay unos editores que le apoyan y le dicen a ti te han sometido a un ostracismo, eres el único miembro del 27 que no ha tenido reconocimientos, que no ha tenido premio, etcétera, etcétera. Por fin vas a estar a gusto. Y tampoco lo está, porque el extrañado siempre choca, porque hay un extraño en su interior con el que nunca termina de hacer las paces. Con lo cual yo lo que he concluido, porque al fin y al cabo uno escribe un libro para conocer más, uno no sabe muy bien por dónde le va a llevar, entonces al poner punto y final a este libro he concluido que efectivamente el extrañamiento es una cuestión caracteriológica para la que no hay remedio, para la que no hay solución, es una enfermedad que nunca se cura. Y es una enfermedad que no se cura, nos estamos poniendo y aquel que se siente extraño, después de escuchar que no se va a curar, ¿qué va a hacer? Pues ajo y agua. No, o sea, sencillamente el hecho de ser extraño hace que, entre otras cosas, no seas un producto de tu tiempo. A mí hay una frase que me gusta mucho de Schiller, que está en su Calias, que dice, vive con tu siglo, pero no seas obra suya. Si tú vives con tu tiempo vas a ser, como dicen ahora de los electrodomésticos, vas a ser obsolescente y vas a caducar muy pronto. Pero si no terminas de encajar con tu tiempo, te vas a mantener fresco toda la vida. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de asistir a la tertulia de un filósofo zamorano al que yo he admirado mucho, que es Agustín García Calvo, que siempre fue un tío muy raro, y que en el Ateneo de Madrid daba una tertulia y entonces comentaba textos presocráticos, etcétera, etcétera. Ese hombre nunca estuvo de moda, porque ese hombre podría haber salido del siglo V a.C., era una especie de presocrático, le faltaba la túnica, era un tío que vivía fuera de su tiempo, entonces nunca fue hijo de su tiempo, y hoy me sigue resultando fresquísimo. Precisamente la gente que nunca se ahorma ni con su tiempo, ni con las tendencias, ni con el discurso de valores dominantes, es la gente que, a mi juicio, sortea la plica que impone el tiempo, ¿no? Con lo cual, yo creo que no está mal ser un poquito extrañado. Sí, quizá un poquito, por lo menos, mejor perspectiva ahí, ¿no? De sentirse un poquito así, ¿no? En esos extraños, leí una entrevista que es verdad que nos encontramos muchísima gente que escribe hoy día, ¿no? Muchos libros que proliferan continuamente de muchos temas y también mucha gente que escribe a través de las redes, ¿no? Que se siente como escritores, ¿no? ¿Qué opina de eso personalmente? O como filósofo. Bueno, quizás son escritores. Es decir, ahora todos somos escritores porque todos cultivamos ese género epistolar que es el WhatsApp. Entonces, eso es verdad, es que eso es escribir. Ahora, otra cosa es que uno sea escritor profesional, pues no lo sé. Que hay mucha gente que a lo mejor escribe por el mundo por las vanidades y por figurar y por ligar y porque te reconozcan. Rilke decía en Cartas a un joven poeta, si podéis vivir sin escribir, no escribáis. Entonces, no sé quién es escritor, pues supongo que será aquel que incluso en una isla desierta, en una hojita, seguirá escribiendo. Pues supongo que sí, supongo que escritor no es solo aquel que publica, sino aquel que escribiría incluso aunque nadie lo publicase, aunque lo guardara en un cajón. Pues supongo que será así. Bueno, ya sabemos que en este país hay mucha gente que se queja de que hay tanta gente que escribe más gente de la que lee. Bueno, pues muy bien, pues mejor que la gente escriba que esté haciendo otras cosas delictivas, quiero decir, tampoco le hacen daño a nadie. La gente tiene pues una necesidad de expresarse y sobre todo una necesidad de conocerse. Entonces muchas veces la escritura es una forma de poner negro sobre blanco aquello que de otra forma pues no habrías podido visualizar y por supuesto no habrías podido verbalizar. Entonces yo creo que al final, incluso aunque solo sea como terapia, es muy importante. Dicen que Marguerite Duras, cuando fue hace tiempo, bueno, cuando fue en su juventud, hace tiempo por supuesto, a la consulta del psicoanalista, le dijo, no hace falta que sigas viniendo porque tú ya llevas haciendo no sé cuántos años de terapia con todos estos libros. Entonces al final la literatura pues puede ser curativa, efectivamente. ¿Empezó a escribir así por esa razón? ¿Por qué razón empezó a escribir Jorge Freire? Pues mira, yo no lo sé, no sé por qué empecé a escribir, pero yo creo que tuvo mucho que ver el ejercicio de estilo. El hecho de que me gusta como técnica. Me gusta escribir, me divierte y a veces cuando se hablan de cuestiones tan profundas como la inspiración y como estas cosas, se suele pasar por alto que en el fondo es un ejercicio rutinario que sencillamente con la práctica uno lo va perfeccionando como cualquier otro. Entonces, sencillamente, cuando uno escribe un libro como mero ejercicio de estilo, pues al final le termina saliendo mejor, sin más. Yo es que además defiendo mucho la importancia interclasista de la literatura. Es decir, si yo quiero dedicarme a
a operar a alguien en el cerebro voy a necesitar bastante preparación, bastante formación, una instrucción muy prolongada, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo quiero ser escritor, no necesito una carrera, no necesito un grado, no necesito una licenciatura, no necesito un costosísimo MBA. No hay ningún tipo de credencialismo en la literatura. Cualquiera puede hacerlo, solo necesita leer. Y para leer ni siquiera tiene que dejarse mucho dinero porque tiene la biblioteca pública, o si quiere hacerse una pequeña biblioteca, tiene librerías de segunda mano y a €1 o €2 te puedes hacer con los clásicos. Cualquiera puede ser escritor. Y eso yo creo que es muy importante. A veces cuando se dice, pero es que ahora cualquiera es escritor. Efectivamente. Y eso es lo maravilloso. Que no hace falta que tengas un padrino muy poderoso, ni que seas hijo de alguien con mucho dinero, que puedes venir de la nada, como es mi caso, y sencillamente a fuerza de leer y a fuerza de echarle horas, pues al final, pues que aprender una cierta técnica y ya está. Otra cosa es que lo que escriba merezca la pena o no, eso es otro tema. O también que ahora ya haya más escritores gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Que esa es Sí, pero un Lorena, arma ahí. tú nunca sabes si vale la pena, pero en cualquier caso yo lo estoy viendo y los amigos escritores que están aquí presentes yo creo que van a convenir conmigo en esto. Hay un problema muy grande entre escritores, yo lo veo con algunos amigos, y es esta obsesión con agradar al público. Y esto se ve atizado por las redes sociales porque tú tienes una gratificación instantánea. Tú publicas un texto y ya sabes cuántos likes te van a dar, y encima si te dan palmas, pues de alguna forma te están sugiriendo que escribas más con ese estilo, o que atices a ese político y no a este otro, o que digas esto y no esto otro. De alguna forma, escribir para un público que te va a aplaudir es muy corrosivo para el carácter. Hay una cosa que decía Nietzsche, que era como su lema, que era mi ipsi scripsi, escribe para ti mismo. Es decir, escribe y busca solo la aprobación de tu persona, que cuando comparezcas ante tu persona sientas orgullo, que veas que has estado a la altura de lo que querías hacer. No por agradar a esta persona que a lo mejor te está dando la píldora porque estás coincidiendo con sus prejuicios o porque estás criticando a sus enemigos, pero mañana te va a dar la espalda o te va a dar la puñalada cuando digas lo contrario. Entonces quizá la idea sería no agradar a nadie. Oye, ¿y esto que yo escribo tiene interés? Pues a lo mejor tampoco hay que planteárselo. Si tiene interés para ti, pues suficiente, suficiente. Bien. ¿Alguna pregunta más, Cristina? Mira, hay una cosa sobre esto de comparecer frente a uno. Perdón, ¿habréis leído este libro maravilloso? Se ríen porque... Es que son unos descocados. Este libro maravilloso, que yo creo que es la gran novela picaresca del siglo XX, que es la biografía de Belmonte y Chávez Nogales, cuenta uno de los momentos más felices de su adolescencia, de su primera juventud, que él dice que se cuela en una dehesa con los amigos y empieza a torear una vaquilla con una chaqueta. Y entonces le sale una faena maravillosa, pero no hay nadie para verlo. Y entonces dice, ¿cómo sonaba en mis oídos el aplauso que yo mismo me estaba dando? Bueno, pues ese es el mejor aplauso. Pues sí, nosotros tenemos un aplauso para él y de verdad. No creo, si hay alguna pregunta más, si no creo que cortamos aquí, sí. Aprovechando a Cristina, mañana a las 6:30, si no me equivoco, aquí pues se cerrará el Festival Literario Las Cosas del Campo. Muchísimas gracias, Jorge. Espero que puedas disfrutar de Antequera en otro momento más tiempo, como hemos hablado antes, que te gustaría conocerla más tiempo. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias.